Érase una época donde el perfume de mirra y sándalo flotaba por pasillos de mármol mientras tus manos mezclaban aceites sagrados que determinarían el destino eterno de reyes y amantes. Imagínate parado en las cámaras subterráneas del palacio de Cleopatra, rodeado de frascos que contienen esencias más valiosas que el oro, mientras el aroma de la muerte se mezcla con inciensos que han viajado desde los confines del mundo conocido. Tus dedos tiemblan no por miedo, sino por la responsabilidad de perfumar cadáveres que cambiarán el curso de la historia. Esta noche te convertiré en el perfumista de tumbas más importante del Egipto ptolemaico, donde cada gota de aceite esencial podía significar la diferencia entre la gloria eterna y el escándalo que destruiría dinastías. Descubrirás cómo era embalsamar al amante secreto de la mujer más poderosa del mundo, manejar fórmulas prohibidas por los dioses, y crear aromas que sobrevivirían milenios pegados a vendas de lino. Esta experiencia desafiaría por completo toda tu lógica moderna sobre la muerte, el duelo y el poder político. Pero antes de que te acomodes, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. Así estarás listo para sumergirte por completo en este viaje en el tiempo. Ahora, baja las luces y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. El perfume de mirra golpea tus fosas nasales como un puñetazo de dioses mientras caminas por los pasillos de mármol que conducen a la cámara real, donde te espera el cadáver más político de todo Egipto. Tus sandalias susurran contra las piedras pulidas que han visto desfilar faraones durante más generaciones de las que puedes contar, y el sudor que resbala por tu frente no es solo del calor del desierto que se filtra por las ventanas altas. Hoy no perfumarás a cualquier noble muerto por gula o vejez. Hoy maquillarás para la eternidad al hombre que compartió el lecho con la mujer más poderosa del mundo conocido. El eco de tus pasos resuena. La orden llegó al amanecer. Despierta que el año 30 a.C. te espera con una tarea que ningún perfumista debería enfrentar sin haber desayunado algo más sustancioso que pan de cebada y cerveza aguada. Olvida las nociones modernas sobre la muerte como algo íntimo y privado. Aquí la muerte es un espectáculo público donde cada aroma debe contar una historia que sobreviva a los chismes de la corte. Tu trabajo consiste en hacer que un cadáver huela mejor que la mayoría de los vivos, y eso incluye a los eunucos que se bañan en aceite de rosas cada mañana como si fuera un ritual sagrado. Las antorchas parpadean en los muros creando sombras que danzan como espíritus inquietos, y puedes escuchar el murmullo constante de los sirvientes que preparan ungüentos en las habitaciones adyacentes. El aire espeso lleva consigo el aroma de cedro quemado mezclado con algo que tu nariz experimentada reconoce inmediatamente, el olor dulzón y ligeramente metálico de un cuerpo que lleva muerto exactamente el tiempo suficiente para comenzar su transformación hacia algo menos presentable. Tus dedos tamborilean contra el frasco de aceite de enebro que llevas en la bolsa de cuero, un gesto nervioso que has desarrollado después de años de trabajar con nobles cuya muerte siempre esconde más secretos que sus vidas. Tu corazón late como el tambor. La responsabilidad pesa como piedra del desierto. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que perfumar al amante muerto de Cleopatra no es exactamente lo que tenías en mente cuando decidiste dedicar tu vida a mezclar resinas y especias para los rituales funerarios. Habías imaginado una carrera tranquila trabajando con comerciantes prósperos y sacerdotes menores, no convertirte en el responsable de que el escándalo más grande de Alejandría huela a jardín de los dioses en lugar de a pescado podrido bajo el sol del mediodía. Pero aquí estás, cargando frascos llenos de sustancias que cuestan más que el salario anual de un escriba, porque resulta que cuando la reina de Egipto te encarga una tarea, rechazarla equivale a solicitar una cita temprana con Anubis. Los guardias nubios que flanquean la entrada de la cámara te miran con esa mezcla de respeto y lástima reservada para quienes están a punto de realizar trabajos que nadie envidiaría. Sus lanzas brillan con el reflejo de las antorchas y sus rostros permanecen tan inmóviles como las estatuas de granito que decoran el palacio, pero puedes sentir cómo evalúan tus posibilidades de salir de esta habitación con la misma cantidad de extremidades con las que entraste. El protocolo real exige que nadie, absolutamente nadie, vea el cuerpo del favorito de la reina antes de que tu trabajo esté terminado, lo cual significa que los próximos minutos determinarán si tu reputación como perfumista se eleva hasta las estrellas o si terminas alimentando los cocodrilos del Nilo. La puerta se abre con un gemido. El olor te golpea como muralla.
Quien espere hallar delicadeza en el tratamiento de cadáveres reales encontrará en su lugar una operación que combina la precisión de un cirujano con la creatividad de un artista y la resistencia estomacal de un soldado después de una batalla particularmente sangrienta. Los antiguos egipcios habían perfeccionado el arte de preservar cuerpos muertos hasta convertirlo en una ciencia tan exacta que sus momias sobrevivirían milenios. Pero lo que no mencionan los escribas en sus papiros es que todo ese proceso comienza con alguien como tú, parado frente a un cadáver que necesita oler como si acabara de salir de un baño perfumado en lugar de como si hubiera pasado 3 días pudriéndose en el calor egipcio. Tus ojos se ajustan a la penumbra de la cámara donde yace el cuerpo sobre una mesa de piedra negra, rodeado de jarrones llenos de natrones y aceites que ya han comenzado su trabajo de preservación. El rostro del muerto mantiene esa expresión de sorpresa ligeramente ofendida que adoptan quienes no esperaban morir tan joven, y sus manos están cruzadas sobre el pecho en una pose que sugiere más dignidad de la que probablemente tuvo en sus últimos momentos. La piel ha adquirido esa palidez cerosa característica de los recién fallecidos, pero aún conserva suficiente firmeza como para permitir que tu trabajo de perfumado sea efectivo durante las ceremonias públicas que seguirán. El silencio es absoluto. Solo tu respiración y el goteo de aceites. Tu primera tarea consiste en evaluar el estado del cuerpo para determinar qué combinación de aceites y resinas necesitarás para cumplir con las expectativas de una reina que no acepta resultados mediocres. Colocas tu mano a pocos centímetros de la piel para sentir la temperatura y humedad, un gesto que has repetido miles de veces pero que nunca deja de provocarte esa sensación de estar tocando el límite entre dos mundos. La carne aún mantiene algo de flexibilidad, lo cual es una bendición porque trabajar con cadáveres rígidos es como intentar perfumar una estatua de mármol, posible, pero considerablemente menos satisfactorio desde el punto de vista artístico. Tus instrumentos están dispuestos sobre una mesa auxiliar como soldados preparados para la batalla, frascos de vidrio soplado llenos de aceites esenciales que han viajado desde los confines del imperio, resinas que valen su peso en oro, y pinceles de pelo de cabra tan finos que podrían dibujar las pestañas de una diosa. El aroma que se eleva de esta colección es tan complejo que podría marearte si no estuvieras acostumbrado a trabajar rodeado de sustancias que alteran los sentidos, jazmín de los jardines persas, sándalo de las tierras más allá del Mar Rojo, y mirra de tal pureza que los sacerdotes la reservan exclusivamente para ceremonias donde participan los mismísimos dioses. Comienzas con movimientos lentos. Cada gesto debe ser perfecto. El humo del incienso de olíbano se enrosca alrededor de las columnas pintadas de la sala del trono como serpientes doradas mientras caminas entre cortesanos que susurran traiciones con la misma elegancia con la que beben vino de Falerno. Tus fosas nasales captan inmediatamente la mezcla tóxica de perfumes caros y sudor nervioso que caracteriza a quienes viven demasiado cerca del poder, una combinación que has aprendido a interpretar como un mapa olfativo de las intenciones políticas de cada persona presente. El mármol bajo tus pies vibra ligeramente con el eco de las conversaciones que se detienen abruptamente cuando pasas, porque todos saben que quien perfuma a los muertos de la realeza también escucha secretos que podrían costarle la vida a media corte. Las antorchas proyectan sombras danzantes sobre jeroglíficos que narran victorias militares. Tu nariz detecta algo más peligroso que incienso. Olvida las nociones modernas sobre la separación entre lo sagrado y lo político. Aquí cada ceremonia religiosa es una declaración de guerra diplomática, y tu trabajo como perfumista te convierte automáticamente en depositario de información que los espías romanos pagarían con su peso en oro. Los eunucos que se deslizan entre las columnas como fantasmas perfumados te observan con esa mezcla de respeto y temor reservada para quienes manejan sustancias que pueden preservar cadáveres o envenenar a los vivos, dependiendo de la dosis y la intención. Sus túnicas de lino fino susurran secretos mientras se mueven, y puedes sentir cómo evalúan cada uno de tus gestos para determinar si representas una amenaza o una oportunidad. El aire espeso lleva consigo el aroma de mirra quemada mezclado con algo que tu olfato entrenado identifica inmediatamente como el perfume característico de quien acaba de mantener una conversación particularmente tensa, una combinación de sándalo aplicado con demasiada generosidad para disimular el olor del miedo, y ese toque metálico que desprende la piel cuando el pulso se acelera por razones que no tienen nada que ver con el ejercicio físico. Tus ojos recorren la sala identificando las fuentes de cada aroma,
un hábito profesional que te ha salvado la vida en más de una ocasión cuando las intrigas palaciegas se volvían particularmente mortales. Tu corazón late al ritmo de los tambores ceremoniales. Cada respiración es información clasificada. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que trabajar como perfumista real en la corte de Cleopatra equivale a ser simultáneamente artista, químico y espía involuntario, porque resulta que cuando tus narices pueden detectar el aroma del veneno de cobra mezclado con aceite de rosas desde 3 metros de distancia, automáticamente te conviertes en una amenaza para quienes prefieren que sus asesinatos pasen desapercibidos. Los nobles que se acercan a saludarte con esa sonrisa que no llega a los ojos lo hacen porque necesitan saber si has olido algo comprometedor en sus ropas, mientras que los sacerdotes te observan desde la distancia evaluando si tus conocimientos sobre sustancias aromáticas podrían interferir con sus propios planes de envenenamiento ritual. La reina Cleopatra ocupa su trono como si hubiera nacido pegada a él, rodeada de una aura de perfumes tan complejos que distinguir cada componente requiere la concentración de un escriba descifrando jeroglíficos particularmente crípticos. Su piel desprende el aroma de aceite de jazmín mezclado con algo que reconoces como extracto de loto azul, una combinación que costó probablemente más que el salario anual de un comerciante próspero, pero que también esconde notas más sutiles que solo una nariz experta puede detectar, el olor ligeramente acre de alguien que ha estado llorando recientemente, disimulado bajo capas de perfumes aplicados con la precisión de un general planificando una batalla. Sus ojos te encuentran a través del humo. La evaluación es mutua e inmediata. Despierta que la política ptolemaica te espera con intrigas más complejas que las fórmulas de embalsamamiento que dominas, donde cada gesto debe calcularse no solo para preservar cadáveres sino para preservar tu propia vida en una corte donde el conocimiento puede convertirse en sentencia de muerte más rápido de lo que tardas en mezclar mirra con aceite de cedro. Los cortesanos que te rodean han perfeccionado el arte de la conversación venenosa hasta convertirla en una forma de arte tan letal como hermosa, y tu presencia entre ellos significa que cada palabra que escuches será evaluada posteriormente por su potencial para destruir reputaciones o justificar ejecuciones públicas. El murmullo de las conversaciones se reanuda gradualmente, pero puedes sentir cómo ciertos grupos modifican sus temas de discusión cuando pasan cerca de ti. Los generales que planean campañas militares cambian de tema a los precios del grano cuando tu sombra se acerca, mientras que las damas de la corte que discutían romances escandalosos súbitamente se interesan por la calidad de los tejidos importados de Kos. Esta danza de temas seguros y peligrosos forma parte del protocolo no escrito de sobrevivir en un palacio donde la información incorrecta en las manos equivocadas puede terminar con tu cabeza decorando una pica en la entrada de Alejandría. Tus instrumentos de trabajo cuelgan de tu cinturón como armas silenciosas. Cada frasco contiene poder político. Quien espera hallar simplicidad en el trabajo de un perfumista real encontrará en su lugar una profesión que requiere la destreza de un artesano, la discreción de un diplomático, y la resistencia nerviosa de un gladiador que sabe que cada día podría ser el último. Los aceites esenciales que transportas no son solo herramientas para embalsamar cadáveres, son moneda de cambio en negociaciones secretas, componentes de venenos que pueden derribar dinastías, y evidencia material de crímenes que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Tu conocimiento sobre cómo ciertos aromas pueden enmascarar el olor de la descomposición te convierte automáticamente en cómplice potencial de asesinatos que aún no se han cometido. Los pasos de tus sandalias resuenan contra el mármol mientras te diriges hacia la antecámara donde aguardan los preparativos finales para tu trabajo con el cadáver real. El eco de tus movimientos se mezcla con el sonido de las conversaciones susurradas y el tintineo de las joyas que adornan a cortesanos cuya riqueza se mide en la cantidad de secretos mortales que guardan. Tu respiración se ajusta automáticamente al ritmo de los incensarios que balancean los sacerdotes, una sincronización que has desarrollado después de años de trabajar en espacios donde el aire mismo puede estar envenenado por quienes prefieren que ciertas ceremonias terminen con más cadáveres de los planificados originalmente. El aroma del poder huele a traición perfumada. Tú lo sabes mejor que nadie. La puerta de bronce se cierra detrás de ti con un sonido que resuena como el último suspiro de los condenados, mientras tus ojos se ajustan a la penumbra dorada de la cámara donde yace el cuerpo que ha mantenido despierta a toda Alejandría durante las últimas 72 horas.
Las antorchas dispuestas en nichos tallados proyectan sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de jeroglíficos que narran historias de amor y traición, creando la ilusión de que los antiguos faraones observan tu trabajo desde sus tumbas milenarias. El aire espeso transporta una mezcla embriagadora de mirra, sándalo y algo más indefinible que reconoces inmediatamente como el aroma de un cadáver que ha sido tratado con los cuidados reservados exclusivamente para quienes murieron en brazos de la realeza. Tus pasos se detienen a pocos metros de la mesa de piedra negra. El silencio es absoluto excepto por tu respiración. Aquí no cabe romanticismo moderno sobre la muerte como descanso eterno. Lo que tienes frente a ti es un problema político envuelto en carne que se descompone, donde cada decisión estética que tomes durante las próximas horas determinará cómo recordará la historia al hombre que logró conquistar el corazón de la mujer más poderosa del mundo civilizado. Marco Antonio yace sobre el lino egipcio más fino que la seda, con los brazos cruzados sobre el pecho en una pose que sugiere dignidad pero que no puede ocultar completamente las circunstancias violentas de su muerte. Su rostro mantiene esa expresión de sorpresa ligeramente indignada característica de quienes descubrieron demasiado tarde que el amor y la política son incompatibles cuando Roma decide que tu romance ha durado suficiente. La piel conserva aún esa palidez marmórea que facilita el trabajo de aplicación de aceites, aunque puedes detectar las primeras señales de rigidez que indican que dispones de un tiempo limitado antes de que el cuerpo se vuelva demasiado rígido para manipularlo con la gracia que exige una ceremonia de esta magnitud. Tus dedos evalúan la temperatura del aire circundante, una costumbre profesional que te permite calcular cuánto tiempo necesitarás para completar cada fase del proceso de perfumado sin que el calor egipcio acelere la descomposición más allá de lo que pueden disimular tus aceites más potentes. El hombre más hermoso del Imperio Romano te mira sin ver. Tu trabajo apenas comienza. Olvida las nociones modernas sobre el embalsamamiento como proceso puramente técnico. Lo que realizas es teatro político donde cada aroma debe contar una historia específica que justifique ante los dioses y ante el pueblo por qué este extranjero mereció morir en brazos de Cleopatra en lugar de en el campo de batalla como correspondía a un general romano. Los frascos dispuestos sobre la mesa auxiliar contienen más que aceites esenciales. Cada uno representa una decisión narrativa sobre cómo debe recordar la posteridad al hombre que desafió al imperio más poderoso de la tierra por amor a una reina egipcia que coleccionaba amantes como otros coleccionan joyas preciosas. Comienzas con el aceite de cedro del Líbano, una elección que no es casualidad sino declaración política, porque aplicar maderas sagradas de territorios que Roma considera propios equivale a afirmar que Marco Antonio murió como faraón egipcio y no como ciudadano romano derrotado. Tus manos se mueven con la precisión de un escriba trazando jeroglíficos mientras extiendes la primera capa aromática sobre la piel que conserva aún la flexibilidad necesaria para absorber los aceites sin resistencia. El aroma que se eleva inmediatamente transforma la cámara funeraria en algo que recuerda más a los jardines colgantes de Babilonia que a un depósito de cadáveres, lo cual es exactamente el efecto que necesitas conseguir antes de que lleguen los dignatarios que evaluarán tu trabajo. La fragancia se asienta como seda sobre mármol. Cada movimiento debe parecer ritual sagrado. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que perfumar al amante muerto de Cleopatra requiere más diplomacia que química, porque estás maquillando simultáneamente un cadáver y una leyenda que sobrevivirá milenios después de que tu nombre sea olvidado por completo. Los historiadores futuros describirán este momento como el final trágico de una historia de amor épica, pero tú sabes que lo que realmente estás haciendo es crear evidencia aromática que respalde la versión oficial de los hechos. Marco Antonio no murió como traidor a Roma, sino como héroe trágico cuyo único crimen fue amar demasiado profundamente a la mujer equivocada en el momento histórico más inconveniente. Tus pinceles de pelo de cabra se deslizan sobre la piel aplicando capas de aceite de jazmín mezclado con extracto de loto azul, una combinación que cuesta más que el rescate de un príncipe, pero que produce un efecto olfativo tan seductor que incluso los enemigos políticos de Marco Antonio tendrán dificultades para mantener su hostilidad cuando el aroma llene sus fosas nasales. Esta es la verdadera magia de tu profesión. No resucitas muertos, pero si puedes hacer que un cadáver inspire más respeto y admiración que muchos vivos, especialmente cuando esos vivos son senadores romanos cuyo único talento consiste en conspirar contra quienes poseen más carisma natural en un dedo meñique que ellos en todo su cuerpo. El rostro del general adquiere una serenidad que nunca tuvo en vida.
La ironía no se te escapa. Despierta que el año 30 a.C. te observa trabajar en lo que se convertirá en una de las ceremonias funerarias más comentadas de la historia antigua, donde cada gota de aceite esencial aplicada con precisión quirúrgica debe contribuir a crear una experiencia sensorial tan abrumadora que nadie pueda cuestionar la legitimidad del duelo de Cleopatra. Los cortesanos que presenciarán la ceremonia han sido entrenados desde la infancia para detectar falsedades en gestos, palabras y aromas, lo cual significa que tu trabajo debe ser tan impecable que engañe incluso a quienes profesionalmente se dedican a desenmascarar engaños políticos disfrazados de luto genuino. Aplicas la segunda capa de aceites con movimientos circulares que siguen el patrón tradicional de los rituales de momificación, pero adaptados para crear un efecto más inmediato que perdurable. Porque este cuerpo no será preservado para la eternidad sino exhibido durante el tiempo suficiente para que Roma entienda que Marco Antonio murió como faraón honorario y no como rebelde derrotado. Tus manos trabajan con la memoria muscular desarrollada durante décadas de experiencia, pero tu mente permanece alerta evaluando constantemente cómo cada decisión aromática contribuirá al espectáculo político que se desarrollará cuando las puertas se abran y Alejandría entera pueda oler la evidencia de que su reina amó genuinamente al hombre que yace sobre esta mesa de piedra. Los aceites se funden con la piel creando una segunda naturaleza aromática. Tu obra maestra toma forma lentamente. Quien espere hallar simplicidad en embalsamar un cadáver político encontrará en su lugar un arte que combina química avanzada, teatro dramático y diplomacia internacional, porque cuando perfumas al amante muerto de la mujer más poderosa del mundo, no solo estás preparando un cuerpo para el funeral, estás escribiendo con aromas el último capítulo de una historia que influirá en las relaciones entre imperios durante generaciones futuras. El sumo sacerdote Caen-Basset se desliza hacia ti como una sombra perfumada mientras tus manos pausan sobre el frasco de aceite de mirra, y el susurro de sus sandalias contra el mármol produce un sonido que recuerda más al deslizamiento de una serpiente que a los pasos de un hombre santo. Su túnica de lino blanco desprende el aroma característico de quien ha pasado horas quemando inciensos prohibidos en cámaras subterráneas donde ni siquiera los dioses se atreven a mirar demasiado directamente. Una combinación embriagadora de kifí sagrado mezclado con algo que tu nariz experta identifica inmediatamente como extracto de adormidera procesada según fórmulas que oficialmente no existen. Los jeroglíficos tatuados en sus antebrazos parecen moverse bajo la luz parpadeante de las antorchas, creando la ilusión de que las palabras sagradas cobran vida propia cuando se acercan lo suficiente a un cadáver que necesita más que perfumes convencionales. Sus ojos brillan con el conocimiento de secretos que podrían derribar templos. Tu pulso se acelera imperceptiblemente. Despierta que el ocultismo egipcio te espera con fórmulas aromáticas que los propios dioses consideraron demasiado peligrosas para ser utilizadas por mortales sin supervisión divina, donde cada ingrediente ha sido maldecido y bendecido simultáneamente por sacerdotes que comprenden que ciertos aromas pueden abrir puertas entre el mundo de los vivos y dominios que es preferible mantener cerrados herméticamente. Caen-Basset extiende hacia ti un frasco de obsidiana negra que parece absorber la luz de las antorchas, y el líquido en su interior se mueve con una consistencia que recuerda más al mercurio que al aceite convencional, desprendiendo vapores que hacen que el aire circundante vibre ligeramente como si la realidad misma fuera perturbada por su presencia. El frasco pesa más de lo que debería según las leyes naturales que conoces, y cuando tus dedos se cierran alrededor de la superficie pulida, puedes sentir una vibración sutil que parece sincronizarse con los latidos de tu corazón acelerado. El aroma que se filtra a través del tapón de cera sellada es tan complejo que identificar sus componentes individuales requiere una concentración que bordea la meditación profunda. Reconoces inmediatamente notas de mirra negra procesada con métodos que requieren fases lunares específicas, sándalo envejecido en tumbas de faraones cuya maldición sigue activa, y algo más indefinible que huele como si hubiera sido destilado directamente de los sueños de Morfeo mezclados con lágrimas de cocodrilos. Sagrados. Las palabras del sacerdote resuenan como conjuros antiguos. Cada sílaba modifica la temperatura de la habitación. Olvida las nociones modernas sobre la separación entre medicina y magia. Aquí cada fórmula aromática es simultáneamente tratamiento químico y ritual sobrenatural, donde los ingredientes no solo preservan la carne, sino que invocan fuerzas que pueden alterar el destino del alma que abandona ese cuerpo perfumado.
Caen Basset te explica en susurros que suenan como plegarias invertidas que esta particular combinación de aceites fue desarrollada originalmente para embalsamar a faraones que murieron en circunstancias tan escandalosas que ni siquiera Anubis quería hacerse responsable de guiar sus almas hacia el más allá, lo cual significa que Marco Antonio no es el primer amante real cuyo cadáver necesita ayuda sobrenatural para navegar las complicaciones políticas de la muerte. Tus manos tiemblan ligeramente mientras destapas el frasco, y el aroma que se libera inmediatamente transforma la atmósfera de la cámara funeraria en algo que recuerda más a una cueva donde hibernan demonios benevolentes que a un espacio diseñado para ceremonias convencionales. La primera inhalación produce una sensación de vértigo controlado, como si tu conciencia se expandiera momentáneamente para abarcar conocimientos que normalmente están reservados para quienes han cruzado el umbral entre la vida y la muerte al menos una vez. El aceite se desliza sobre tus palmas con una suavidad que desafía las leyes de la física, manteniéndose extrañamente tibio a pesar de haber sido almacenado en cámaras subterráneas donde la temperatura permanece constante durante todo el año. La aplicación requiere movimientos específicos que Caen Basset te demuestra con gestos que parecen danza ritual. Cada trazo debe seguir patrones geométricos. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que utilizar fórmulas aromáticas prohibidas por decreto divino equivale a firmar un contrato con fuerzas que cobran sus favores en moneda que no siempre estás preparado para pagar. Pero cuando el cadáver que perfumas pertenece al hombre que convirtió a la reina de Egipto en fugitiva de Roma, las consideraciones éticas se vuelven secundarias comparadas con la necesidad política de asegurar que su alma encuentre paz suficiente para no regresar como espectro vengativo. Los antiguos egipcios habían catalogado meticulosamente qué combinaciones de aceites esenciales podían calmar a los muertos inquietos, pero también sabían que ciertos difuntos requerían tratamientos tan excepcionales que aplicarlos sin supervisión sacerdotal podía resultar en consecuencias que afectarían no solo al embalsamador sino a toda su descendencia durante generaciones. El aceite prohibido se absorbe en la piel de Marco Antonio con una rapidez que contradice toda tu experiencia previa con sustancias oleosas, y puedes observar cómo la palidez cadavérica de su rostro adquiere gradualmente un tono más cálido que sugiere vida dormida en lugar de muerte definitiva. Sus facciones se relajan hasta adoptar una expresión de serenidad tan profunda que por un momento inquietante te preguntas si las fórmulas secretas de Caen Basset no habrán cruzado la delgada línea que separa la preservación de la resurrección. Una posibilidad que prefieren no contemplar demasiado profundamente mientras tus manos continúan aplicando aceites que huelen como si hubieran sido fermentados en jardines donde crecen flores que solo florecen bajo la luz de estrellas muertas. La transformación es gradual pero innegable. El cadáver parece más vivo que muchos cortesanos. Quien espere hallar procedimientos convencionales en el embalsamamiento de amantes reales encontrará en su lugar rituales que combinan alquimia avanzada con teología práctica, donde cada gota de aceite esencial aplicada según patrones geométricos específicos no solo preserva el cuerpo, sino que negocia directamente con divinidades menores que supervisan los aspectos más técnicos de la transición entre mundos. Caen Basset observa tu trabajo con la intensidad de quien evalúa si has comprendido completamente las implicaciones de lo que estás haciendo, porque utilizar estas fórmulas sin la preparación espiritual adecuada puede resultar en que absorbes accidentalmente parte de la esencia del difunto, lo cual explicaría por qué tantos perfumistas de cadáveres reales terminan adoptando gradualmente los gestos y expresiones de quienes embalsaman. Tus movimientos se vuelven más fluidos a medida que el aceite prohibido comienza a hacer efecto no solo en el cadáver sino también en ti mismo, creando una conexión empática que te permite sentir exactamente qué cantidad de cada sustancia necesita la piel para alcanzar el equilibrio aromático perfecto. Esta sincronización entre embalsamador y difunto es el verdadero secreto de las fórmulas sagradas. No solo preservan cadáveres, sino que temporalmente fusionan las conciencias de vivos y muertos el tiempo suficiente para que el trabajo se complete con una precisión que sería imposible de lograr utilizando únicamente técnicas racionales. El aroma final huele a eternidad destilada en frascos de obsidiana. Tu obra trasciende lo meramente técnico. El olor dulzón que se filtra desde las vísceras extraídas golpea tus fosas nasales como una bofetada perfumada mientras contemplas los jarrones canópicos donde reposan los órganos internos de Marco Antonio, cada uno desprendiendo su propio aroma característico de descomposición apenas controlada por las sales de natrón que los cubren como nieve egipcia.
Tus manos se mueven automáticamente hacia el frasco de aceite de enebro mezclado con resina de terebinto, una combinación que has perfeccionado durante años de experimentación para crear la ilusión olfativa de que la putrefacción es en realidad un proceso aromático tan elegante como la fermentación del vino más exquisito. El arte verdadero no consiste en evitar que los cuerpos se descompongan, sino en hacer que incluso la corrupción de la carne huela como si fuera parte de un ritual divino diseñado específicamente para seducir a los dioses del inframundo. Las moscas zumban perezosamente alrededor de los residuos orgánicos. Tu trabajo apenas ha comenzado en serio. Aquí no cabe sensibilidad moderna sobre la santidad de los procesos naturales. Lo que enfrentas es una batalla química contra las leyes biológicas básicas, donde cada segundo que transcurre sin la aplicación correcta de aceites preservantes significa que la descomposición avanza un paso más hacia la victoria sobre tu reputación profesional. Los intestinos enrollados como serpientes rosáceas en su jarra especial ya han comenzado a liberar gases que reconoces inmediatamente como precursores del aroma que los romanos describían poéticamente como el aliento de Plutón. Una fragancia tan penetrante que puede detectarse desde 3 habitaciones de distancia si no es neutralizada mediante la aplicación estratégica de mirra mezclada con aceite de cedro aplicado en proporciones tan exactas que un error de cálculo puede convertir un funeral digno en una experiencia olfativa traumática. Tus pinceles se sumergen en aceites que cuestan más que el rescate de nobles mientras comienzas el proceso delicado de pintar la muerte para que parezca sueño perfumado, aplicando capas aromáticas sobre superficies corporales que técnicamente ya no deberían existir, pero que tu expertise química mantiene en un estado de preservación que desafía tanto a la naturaleza como al sentido común. El hígado, hinchado y con esa coloración verdosa característica de quien bebió demasiado vino de Quíos durante demasiados años, recibe un tratamiento especial con aceite de sándalo mezclado con extracto de loto que no solo disimula su aspecto poco apetecible, sino que lo transforma en algo que podría pasar por una delicadeza exótica servida en banquetes donde los invitados valoran más la presentación que el sabor. El estómago libera burbujas aromáticas que parecen suspiros de sirena. Tu paciencia es infinita como el Nilo. Olvida las nociones modernas sobre la muerte como proceso limpio y ordenado, lo que maneja son los aspectos más crudamente biológicos de la mortalidad humana, donde cada órgano cuenta su propia historia de excesos, enfermedades y placeres que eventualmente cobraron su precio en forma de fallo sistémico. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que utilizar fórmulas aromáticas prohibidas por decreto divino equivale a firmar un contrato con fuerzas que cobran sus favores en moneda que no siempre estás preparado para pagar, pero cuando el cadáver que perfumas pertenece al hombre que convirtió a la reina de Egipto en fugitiva de Roma, las consideraciones éticas se vuelven secundarias comparadas con la necesidad política de asegurar que su alma encuentre paz suficiente para no regresar como espectro vengativo. Los antiguos egipcios habían catalogado meticulosamente qué combinaciones de aceites esenciales podían calmar a los muertos inquietos, pero también sabían que ciertos difuntos requerían tratamientos tan excepcionales que aplicarlos sin supervisión sacerdotal podía resultar en consecuencias que afectarían no solo al embalsamador sino a toda su descendencia durante generaciones. El aceite prohibido se absorbe en la piel de Marco Antonio con una rapidez que contradice toda tu experiencia previa con sustancias oleosas, y puedes observar cómo la palidez cadavérica de su rostro adquiere gradualmente un tono más cálido que sugiere vida dormida en lugar de muerte definitiva. Sus facciones se relajan hasta adoptar una expresión de serenidad tan profunda que por un momento inquietante te preguntas si las fórmulas secretas de Caen Basset no habrán cruzado la delgada línea que separa la preservación de la resurrección. Una posibilidad que prefieren no contemplar demasiado profundamente mientras tus manos continúan aplicando aceites que huelen como si hubieran sido fermentados en jardines donde crecen flores que solo florecen bajo la luz de estrellas muertas. La transformación es gradual pero innegable. El cadáver parece más vivo que muchos cortesanos. Quien espera hallar procedimientos convencionales en el embalsamamiento de amantes reales encontrará en su lugar rituales que combinan alquimia avanzada con teología práctica, donde cada gota de aceite esencial aplicada según patrones geométricos específicos no solo preserva el cuerpo, sino que negocia directamente con divinidades menores que supervisan los aspectos más técnicos de la transición entre mundos. Caen Basset observa tu trabajo con la intensidad de quien evalúa si has comprendido completamente las implicaciones de lo que estás haciendo,
porque utilizar estas fórmulas sin la preparación espiritual adecuada puede resultar en que absorbes accidentalmente parte de la esencia del difunto, lo cual explicaría por qué tantos perfumistas de cadáveres reales terminan adoptando gradualmente los gestos y expresiones de quienes embalsaman. Tus movimientos se vuelven más fluidos a medida que el aceite prohibido comienza a hacer efecto no solo en el cadáver sino también en ti mismo, creando una conexión empática que te permite sentir exactamente qué cantidad de cada sustancia necesita la piel para alcanzar el equilibrio aromático perfecto. Esta sincronización entre embalsamador y difunto es el verdadero secreto de las fórmulas sagradas. No solo preservan cadáveres, sino que temporalmente fusionan las conciencias de vivos y muertos el tiempo suficiente para que el trabajo se complete con una precisión que sería imposible de lograr utilizando únicamente técnicas racionales. El aroma final huele a eternidad destilada en frascos de obsidiana. Tu obra trasciende lo meramente técnico. El olor dulzón que se filtra desde las vísceras extraídas golpea tus fosas nasales como una bofetada perfumada mientras contemplas los jarrones canópicos donde reposan los órganos internos de Marco Antonio, cada uno desprendiendo su propio aroma característico de descomposición apenas controlada por las sales de natrón que los cubren como nieve egipcia. Tus manos se mueven automáticamente hacia el frasco de aceite de enebro mezclado con resina de terebinto, una combinación que has perfeccionado durante años de experimentación para crear la ilusión olfativa de que la putrefacción es en realidad un proceso aromático tan elegante como la fermentación del vino más exquisito. El arte verdadero no consiste en evitar que los cuerpos se descompongan, sino en hacer que incluso la corrupción de la carne huela como si fuera parte de un ritual divino diseñado específicamente para seducir a los dioses del inframundo. Las moscas zumban perezosamente alrededor de los residuos orgánicos. Tu trabajo apenas ha comenzado en serio. Aquí no cabe sensibilidad moderna sobre la santidad de los procesos naturales. Lo que enfrentas es una batalla química contra las leyes biológicas básicas, donde cada segundo que transcurre sin la aplicación correcta de aceites preservantes significa que la descomposición avanza un paso más hacia la victoria sobre tu reputación profesional. Los intestinos enrollados como serpientes rosáceas en su jarra especial ya han comenzado a liberar gases que reconoces inmediatamente como precursores del aroma que los romanos describían poéticamente como el aliento de Plutón. Una fragancia tan penetrante que puede detectarse desde 3 habitaciones de distancia si no es neutralizada mediante la aplicación estratégica de mirra mezclada con aceite de cedro aplicado en proporciones tan exactas que un error de cálculo puede convertir un funeral digno en una experiencia olfativa traumática. Tus pinceles se sumergen en aceites que cuestan más que el rescate de nobles mientras comienzas el proceso delicado de pintar la muerte para que parezca sueño perfumado, aplicando capas aromáticas sobre superficies corporales que técnicamente ya no deberían existir, pero que tu expertise química mantiene en un estado de preservación que desafía tanto a la naturaleza como al sentido común. El hígado, hinchado y con esa coloración verdosa característica de quien bebió demasiado vino de Quíos durante demasiados años, recibe un tratamiento especial con aceite de sándalo mezclado con extracto de loto que no solo disimula su aspecto poco apetecible, sino que lo transforma en algo que podría pasar por una delicadeza exótica servida en banquetes donde los invitados valoran más la presentación que el sabor. El estómago libera burbujas aromáticas que parecen suspiros de sirena. Tu paciencia es infinita como el Nilo. Olvida las nociones modernas sobre la muerte como proceso limpio y ordenado, lo que maneja son los aspectos más crudamente biológicos de la mortalidad humana, donde cada órgano cuenta su propia historia de excesos, enfermedades y placeres que eventualmente cobraron su precio en forma de fallo sistémico. Los pulmones de Marco Antonio, por ejemplo, muestran las manchas características de quien pasó demasiadas noches respirando el humo de antorchas en tiendas militares mal ventiladas, mientras que su corazón presenta esa rigidez particular de quienes vivieron toda su vida adulta con el pulso acelerado por batallas, intrigas políticas y pasiones amorosas que demandaron más energía cardiovascular de la que un órgano humano puede proporcionar sostenidamente durante décadas. Aplicas aceite de mirra negra sobre cada superficie expuesta, observando cómo la sustancia resinosa se adhiere a los tejidos creando una película protectora que no solo ralentiza la descomposición, sino que genera un efecto visual que hace que los órganos parezcan joyas orgánicas talladas por artesanos divinos en lugar de residuos biológicos en proceso de putrefacción. Esta transformación estética es la verdadera magia de tu profesión.
no resucitas muertos, pero sí puedes hacer que incluso las partes más repugnantes de la mortalidad humana adquieran una belleza extraña que tranquiliza a quienes deben presenciar ceremonias funerarias sin desmayarse por el olor. Tus movimientos siguen el ritmo de plegarias silenciosas. Cada gesto debe ser preciso como cirugía divina. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que perfumar vísceras en descomposición requiere más artistry que la mayoría de esculturas que adornan los templos de Alejandría, porque estás trabajando con materiales que cambian de textura, color y aroma cada minuto que pasa, lo cual significa que tu obra debe adaptarse constantemente a un lienzo que literalmente se transforma bajo tus manos mientras intentas crear algo hermoso a partir de lo que la naturaleza considera desperdicios listos para él. Reciclaje bacteriano. Los aceites esenciales que aplicas con precisión quirúrgica no solo enmascaran olores desagradables, sino que crean capas aromáticas tan complejas que el resultado final huele como si los dioses hubieran decidido experimentar con perfumería utilizando ingredientes que normalmente están prohibidos para mortales. El proceso de aplicación requiere respirar por la boca durante periodos prolongados para evitar que tu olfato se sature con aromas que podrían provocar náuseas incluso en profesionales experimentados, pero al mismo tiempo necesitas evaluar constantemente cómo evoluciona la mezcla aromática para ajustar las proporciones según los cambios que detectas en el ambiente olfativo general. Esta paradoja sensorial forma parte de las habilidades técnicas que separan a los perfumistas amateur de quienes pueden trabajar con cadáveres reales sin perder la compostura o el apetito durante las comidas posteriores al trabajo. Los vapores se elevan como incienso macabro. Tu obra adquiere dimensiones que trascienden lo meramente funcional. Despierta que la putrefacción controlada te espera como adversario digno que respeta solo a quienes comprenden sus reglas fundamentales, donde cada aplicación de aceites preservantes debe calcularse no solo para el efecto inmediato, sino para cómo evolucionará aromáticamente durante las próximas semanas cuando el cuerpo recompuesto sea exhibido en ceremonias públicas que no admiten fracasos olfativos. Los corazones de los antiguos egipcios latían al ritmo de procesos químicos que dominaban con precisión científica comparable a la astronomía moderna, y tú continúas esa tradición aplicando conocimientos transmitidos en secreto durante generaciones de perfumistas que aprendieron a convertir la muerte en espectáculo aromático. Cada órgano recibe su tratamiento específico según fórmulas que toman en cuenta no solo su composición química particular sino también su significado simbólico en la mitología egipcia. El hígado debe oler a especias que faciliten su evaluación por parte de dioses que pesan las almas, mientras que los pulmones requieren fragancias que sugieran el último aliento como suspiro de satisfacción en lugar de estertor agónico. Esta personalización aromática por órgano es lo que distingue el embalsamamiento real del trabajo rutinario realizado para comerciantes prósperos cuyos cadáveres solo necesitan mantenerse presentables el tiempo suficiente para ceremonias familiares básicas. Tu nariz se ha vuelto inmune a combinaciones que harían huir a soldados veteranos. La maestría tiene sus costos olfativos. Quien espera hallar procedimientos estandarizados en la preservación aromática de vísceras reales encontrará en su lugar un arte que se improvisa constantemente según las particularidades de cada cadáver, donde tu experiencia te permite detectar inmediatamente qué órganos necesitan tratamientos especiales basándote en aromas que revelan historias médicas completas. Riñones que procesaron demasiado vino de Falerno, un vaso que luchó contra fiebres palúdicas, intestinos que digirieron banquetes imperiales durante décadas hasta rendirse ante la abundancia romana. Olvida las lágrimas perfectas de los melodramas modernos, donde el maquillaje permanece intacto tras horas de llanto cinematográfico. Aquí, en el año 30 antes de nuestra era, cada gota salada que ruede por las mejillas de Cleopatra VII puede destruir semanas de preparación ritual y convertir un duelo real en una farsa cosmética. Te encuentras en los aposentos privados de la reina, donde el aire espeso como miel dorada se mezcla con el aroma a mirra recién molida y algo más siniestro que prefieres no identificar del todo. Las paredes de mármol rosa sudan una humedad que hace que tu túnica de lino se adhiera a la piel como una segunda epidermis incómoda, mientras observas cómo la soberana más poderosa del mundo conocido lucha contra su propia humanidad. El col que rodea sus ojos es una obra maestra de ingeniería cosmética que haría palidecer a cualquier maquillador moderno, una mezcla de galena pulverizada, malaquita verde y antimonio que no solo embellece,
sino que protege contra las infecciones oculares tan comunes en estas tierras donde el Nilo deposita su limo cargado de parásitos microscópicos. Cada trazo ha sido aplicado con la precisión de un escriba copiando los textos sagrados, utilizando paletas de marfil y pinceles hechos con pelos de mangosta que valen más que el salario anual de un campesino. Pero ahora todo ese arte pende de un hilo tan fino como el que separa la vida de la muerte, porque Cleopatra necesita llorar y tú debes asegurar que su dolor parezca auténtico sin arruinar su máscara divina. Destierra de tu mente cualquier noción romántica sobre el duelo elegante y controlado. El dolor real es desordenado, impredecible y profundamente inconveniente para alguien cuya imagen es literalmente su poder político. La reina ha perdido a su hermano esposo Ptolomeo XIV, y aunque todos en palacio susurran que ella misma ordenó su muerte para consolidar su alianza con Marco Antonio, las apariencias protocolarias exigen un duelo público convincente. Tu trabajo consiste en crear una atmósfera olfativa tan poderosa que nadie se atreva a cuestionar la autenticidad de su dolor, mientras secretamente la ayudas a controlar cada lágrima como si fuera una gota de oro líquido. Preparas tu arsenal aromático con la meticulosidad de un general antes de la batalla. Recipientes de alabastro contienen esencias de loto azul que inducen una melancolía serena, perfecta para lágrimas controladas que resbalen lentamente sin crear torrentes destructivos. El aceite de rosa damascena, traído desde los jardines de Persia a través de rutas comerciales que cuestan fortunas y vidas, ayudará a tensar ligeramente la piel alrededor de los ojos, ralentizando el flujo lacrimal natural. Pero tu arma secreta es una mezcla propia que has perfeccionado durante años. Extracto de corteza de sauce mezclado con resina de copal, que crea vapores tan sutiles que parecen naturales pero que tienen la capacidad de controlar la producción de lágrimas como si fueras un dios menor presidiendo sobre las emociones humanas. La ironía no se te escapa mientras mueles los ingredientes en tu mortero de granito negro. Aquí estás, un simple artesano, manipulando las reacciones fisiológicas de la mujer más poderosa de la tierra, ayudándola a fingir emociones que quizás siente genuinamente pero que no puede permitirse expresar sin control. Tus dedos, manchados permanentemente por años de trabajo con pigmentos y aceites esenciales, conocen los secretos íntimos del cuerpo real mejor que sus propios médicos. Sabes exactamente cuántas gotas de tu mezcla especial convertirán el llanto en una performance digna de los teatros griegos, sin el riesgo de transformar a la divina faraona en un mapache real con col corrido. El ritual de aplicación requiere una precisión que haría envidiar a los arquitectos que construyen las pirámides. Primero, vapores de incienso de punt que crean una base emocional apropiada para el duelo, llenando la habitación con humo dorado que hace que los rayos de sol parezcan sólidos como columnas de templo. Luego, gotas microscópicas de tu mezcla personal aplicadas en puntos específicos alrededor de los conductos lagrimales, tan discretas que ni la propia Cleopatra sabe exactamente qué estás haciendo. Ella simplemente siente cómo su cuerpo responde de manera ligeramente diferente, más controlada, más regia incluso en su vulnerabilidad programada. Mientras trabajas, no puedes evitar admirar la complejidad política de este teatro íntimo. Cada lágrima debe contar una historia creíble, cada sollozo debe sonar auténtico pero no desesperado, cada gesto de dolor debe mantener la dignidad real intacta. Es un equilibrio más delicado que caminar por la cuerda floja sobre cocodrilos hambrientos, y tú eres el único que tiene las herramientas para mantenerlo. Tus mezclas aromáticas no solo perfuman el aire, literalmente reescriben la química corporal de la reina para que pueda interpretar el papel que la política le exige. El aroma final que logras crear es una sinfonía olfativa de melancolía controlada, notas altas de mirra que evocan los ritos funerarios sin resultar abrumadoras, corazón de rosa que sugiere amor perdido, pero no desesperación, y base de sándalo que ancla todo en una solemnidad real apropiada. Cuando Cleopatra finalmente permite que las lágrimas fluyan, lo hacen con la precisión de un reloj de agua egipcio, constantes, dignas, perfectamente enmarcadas por un col que permanece intacto como las murallas de Alejandría. Tu obra maestra invisible está completa. Aquí no cabe la nostalgia moderna por banquetes elegantes donde los comensales disfrutan en silencio reverente. En el año 30 antes de nuestra era, honrar a los muertos requiere una celebración que haría sonrojar a cualquier festival contemporáneo, donde el cordero asado gotea grasa sobre brasas de carbón mientras tú manipulas vapores sagrados como un titiritero invisible del más allá. Te encuentras en el gran salón del Palacio Alejandrino,
donde columnas de mármol pario sostienen un techo decorado con constelaciones de oro que parecen temblar bajo el calor de antorchas que consumen aceite de cedro del Líbano a un ritmo que vaciaría las arcas de cualquier reino menor. El aire vibra con una mezcla embriagadora de voces ebrias, liras desafinadas y el chasquido constante de huesos de cordero siendo despedazados entre dientes que brillan blancos como perlas nubias bajo la luz dorada que baña cada superficie como miel espesa. Olvida cualquier noción romántica sobre escenas funerarias solemnes y silenciosas. Aquí, los muertos se honran con el ruido ensordecedor de la vida desbordante, porque los egipcios entienden que la muerte solo se vence con una vitalidad tan intensa que asuste a los dioses del inframundo. Más de 200 invitados se apretujan en divanes tapizados con sedas que valen más que ciudades enteras, devorando cordero marinado en vino de Lesbos y miel del Ática, mientras tú permaneces en las sombras como un fantasma benévolo, liberando vapores calculados que guiarán el alma del difunto Ptolomeo XIV hacia su destino eterno. Cada bocanada de humo que produces no es accidental sino una nota cuidadosamente orquestada en una sinfonía olfativa que solo tú puedes dirigir, utilizando braseros de bronce que has colocado estratégicamente como piezas en un tablero de cenet cósmico. La ironía de la situación te golpea mientras observas a los comensales devorar carne con una voracidad que haría palidecer a los leones de Nubia. Están consumiendo vida para honrar la muerte, masticando huesos mientras tú quemas resinas que supuestamente alimentan a un espíritu incorpóreo. Tu primer desafío es mantener los vapores sagrados fluyendo sin que interfieran con el aroma de la comida, porque nada arruina un banquete funerario como el incienso que hace que el cordero sepa a templo. Utilizas una mezcla de mirra etíope y goma arábiga que has perfeccionado durante años, creando columnas de humo que ascienden hacia el techo como oraciones visibles, mientras el olor a grasa de cordero se mezcla con tus esencias sagradas creando una combinación que solo podría describirse como celestialmente carnívora. Despierta que el año 30 antes de nuestra era te espera con sus contradicciones brutales y hermosas, mientras los invitados se embriagan con vino de Falerno que cuesta más que una casa en el barrio egipcio, tú permaneces sobrio como un sacerdote, calculando cada momento para liberar vapores específicos que corresponden a las diferentes etapas del viaje del alma. Cuando los comensales atacan el primer curso de cordero especiado con cilantro y comino, tú liberas humo de copal que supuestamente purifica el aire para el espíritu vagante. Durante el segundo plato, acompañado de higos rellenos de almendras y bañados en miel de tomillo, tus braseros exhalan vapores de olíbano que facilitan la comunicación entre mundos, aunque lo único que comunican realmente es tu habilidad para no asfixiar a la nobleza con humo tóxico. El espectáculo sensorial alcanza proporciones épicas cuando Cleopatra, recostada en su diván de marfil tallado con escenas de la batalla de Actium, hace una libación derramando vino tinto sobre el suelo de mosaicos que representan el viaje de Ra por el inframundo. El líquido carmesí se extiende entre las teselas como sangre divina, mientras tú aprovechas el momento dramático para liberar tu mezcla más potente, mirra líquida vaporizada que crea una niebla dorada tan densa que los invitados parecen fantasmas de sí mismos, perfectamente apropiado para un banquete que honra a un muerto. Tus vapores no solo perfuman el aire, literalmente transforman la realidad física del salón, creando un ambiente donde los límites entre vida y muerte se vuelven tan borrosos como los rostros de los comensales a través del humo sagrado. Quien espere hallar sutileza en este ritual le encontrará en su lugar una orgía sensorial que desafía cualquier concepto moderno de buen gusto. El sonido de huesos crujiendo bajo mandíbulas poderosas se mezcla con el siseo de tus braseros liberando vapores, mientras el aroma de cordero asado compite con incienso que vale su peso en oro. Los esclavos nubios, con piel que brilla como obsidiana pulida bajo el sudor del trabajo, se mueven entre los divanes rellenando copas de vino que se vacían tan rápido como se llenan, mientras tú observas desde tu posición estratégica cómo tu trabajo invisible mantiene a todos los presentes en un estado de elevación espiritual que confunden con embriaguez etílica. Tu segundo truco maestro llega cuando los comensales alcanzan el punto perfecto de saciedad. Liberas vapores de loto azul mezclado con resina de pino que inducen una euforia contemplativa, haciendo que los invitados crean que están experimentando una conexión mística con el difunto cuando en realidad solo están inhalando tu farmacología aromática. Observas cómo sus rostros adquieren expresiones de profunda espiritualidad mientras destrozan el último cordero, convencidos de que el espíritu de Ptolomeo XIV está presente en el salón, cuando lo único presente es tu habilidad para manipular estados de conciencia a través de la nariz.
El clímax llega cuando el humo de tus braseros se espesa hasta crear una atmósfera tan densa que los límites del salón desaparecen, transformando el espacio en una especie de limbo dorado donde los vivos y los muertos pueden, supuestamente, compartir la misma mesa. Los invitados, con los ojos brillantes por el vino y tus vapores, comienzan a murmurar que pueden sentir la presencia del difunto, mientras tú sonríes desde las sombras sabiendo que lo único que sienten es el resultado de tu química aromática aplicada con la precisión de un ingeniero alejandrino construyendo máquinas de guerra. Tu obra maestra olfativa está completa cuando el último hueso es despedazado y el último vapor sagrado se disipa hacia el techo estrellado. El cuerpo se va. Eso ya lo sabes. Lo que tal vez no terminas de aceptar es que el olor queda. Como una broma que se niega a irse del aire. Como un perfume que decide instalarse entre tus costillas y no pagar renta. Lo entiendes mejor ahora, mientras colocas los últimos paños de lino sobre los tobillos del difunto. Sus pies ya no te parecen fríos, te parecen lejanos. Como si estuvieran en otra orilla. Y sin embargo, el aroma que has creado para él sigue contigo, pegado a tu túnica, enredado en tu cabello, flotando incluso detrás de tus ojos. Olvida la idea moderna de que la muerte huele mal. Aquí, en este santuario de piedra templada y vapor constante, la muerte huele a loto macerado, a aceite de oliva fermentado con cardamomo, a cáscara de granada machacada en vinagre. La muerte huele a intento. A ese desesperado intento tuyo por atrapar la esencia de alguien que ya no puede sudar. Y, para ser justos, te ha salido tan bien que hasta tú te sorprendes. El aprendiz entra de nuevo, esta vez cargando una bandeja con las últimas vendas embebidas en resina de acacia. Tropieza, por supuesto. Siempre tropieza. Esta vez logra no volcar la bandeja, aunque sus sandalias emiten un chillido que rompe el silencio como un gato al que le pisan la cola. Te giras con esa lentitud teatral que usas cuando ya no necesitas gritar para asustar. Él entiende el mensaje. Se detiene. Respira como si su vida dependiera de inhalar sin hacer ruido. Y, bueno, aquí sí. Mientras colocas la siguiente capa sobre el torso, recuerdas que hace unas semanas, un diplomático romano comentó, con ese desprecio cordial que solo los extranjeros cultos manejan, que los egipcios veneran demasiado a los muertos y muy poco a los vivos. No pudiste responderle entonces. No estaba permitido. Pero ahora, con las vendas en la mano y los efluvios de incienso clavados en tus uñas, puedes pensar tu respuesta. No es veneración, es prevención. Aquí sabemos que el pasado nunca se queda enterrado. Pregunta por las guerras. Pregunta por los dioses que vuelven disfrazados. Pregunta por el aliento de un amante que aún flota entre los pliegues de su túnica. Tu espalda cruje como una prensa de papiros mal engrasada cuando te inclinas a perfumar la parte posterior del cuello. Es la zona donde el alma, dicen, resiste más. Como si ahí quedara el eco de todo lo que no se dijo. Usas una mezcla de mirra blanca y esencias amargas de ajenjo. No para honrarlo, sino para amarrarlo. Porque si algo has aprendido es que los aromas, usados correctamente, son cadenas invisibles. Pueden retener recuerdos, sí, pero también pueden sujetar culpas. En el rincón de la sala, una pequeña lámpara de alabastro comienza a chisporrotear. La llama, alimentada por aceite de ricino, lanza destellos azulados. Lo curioso es que nadie la encendió esta mañana. Simplemente, sigue viva. Como algunas decisiones. Podrías terminar en unos minutos, pero no lo haces. Porque esta parte, la última, es la más importante. No por el cuerpo, sino por ti. Porque ahora sabes que este olor te acompañará mucho después de que todos se olviden del nombre del difunto. Estará contigo cuando entres al mercado, cuando abras una ánfora nueva, cuando otra reina muera, cuando tú mueras. Sí, incluso entonces, alguien se acercará a tu cuerpo y dirá, esto huele a algo que ya he olido antes. Y no sabrá de dónde. Pero sabrá que fuiste tú. Despídete de la idea de que el prestigio se gana con estatuas o pergaminos. Aquí, en la corte de Cleopatra, el verdadero legado se mide por cuánto tarda en desaparecer tu olor. Y el tuyo, por lo visto, va a quedarse un buen rato. Un sacerdote entra para revisar el progreso.
No dice nada. Tampoco espera que tú lo hagas. Ambos entienden el ritual. Él observa, asiente una vez con lentitud exagerada, como si estuviera aprobando no tu trabajo, sino tu existencia entera, y se va dejando tras de sí una estela de polvo de nardo que apenas logra competir con tu creación. En otro rincón, alguien tose. No de enfermedad. Tose porque este lugar ya no tiene aire normal. Todo está saturado de olores. Como si el tiempo mismo estuviera fermentando en estas paredes. Piensas, por un momento, en el hecho curioso de que en algunas partes de Asia Menor, los cuerpos de los nobles eran quemados junto a sus perfumes favoritos. No por homenaje, sino para evitar que los sirvientes los robaran después. Eso aquí no pasa. Aquí roban joyas, pero jamás aromas. Hay líneas que ni los ladrones se atreven a cruzar. La última venda se adhiere al pecho con un sonido húmedo. El aprendiz te ofrece una pizca de polvo de ámbar para espolvorear sobre el corazón. Tú lo tomas con los dedos y lo dejas caer como si fuera sal sobre una herida. No lo haces por ceremonia. Lo haces porque cada partícula que cae huele a sol, a metal dulce, a eternidad malcriada. Y ahora sí, el cuerpo está completo. Tu trabajo, cerrado. No impecable, porque ni tú eres tan arrogante, pero sí suficiente para que el recuerdo de este hombre sobreviva, aunque su historia se diluya en las ficciones que vendrán. Porque eso también ocurre. Lo sabes. El tiempo convierte a los amantes en estatuas. Y a los embalsamadores, en nadie. Y sin embargo, cuando alguien respire cerca de este cuerpo, dentro de 100 años, tal vez diga algo que no comprenderá del todo. Esto huele a verdad. El aprendiz se desmaya. Así, sin anuncio, sin temblor previo, sin dramatismo. Un leve quejido nasal, un intento torpe de agarrarse del marco de piedra y luego el inevitable sonido del cuerpo joven cayendo sobre losas calientes. Como una bolsa mal cerrada de dátiles podridos. Tú te giras lentamente, más molesto por la interrupción que preocupado. No porque seas cruel. Es que ya viste este espectáculo demasiadas veces. A los 17 años, tú también te desmayaste. Aunque en tu caso fue justo después de romper accidentalmente un frasco de ungüento de valor incalculable sobre el cadáver de una princesa asmática. Un error aromático que causó pesadillas durante 3 semanas y la pérdida de tu vello facial por un mes. Pero este chico no tiene excusas tan interesantes. Simplemente no estaba listo para la parte final, la extracción. Olvida la fantasía moderna del embalsamamiento como una operación delicada, con pinzas de plata y música suave. Aquí hay olor a hierro, a entrañas lavadas con vino caliente, a fluidos que no tienen nombre pero que, sin duda, dejan huella en la garganta. La muerte, en este punto, es menos ceremonia y más fuerza bruta. El cuerpo yace sobre la mesa central. Ya perfumado, ya vendado, ya convertido en símbolo. Pero falta un paso. Uno que no se enseña con palabras, sino con estómago. Debes retirar los órganos que aún retienen humedad. No por superstición, sino por pragmatismo. Porque incluso el aroma más exquisito no puede competir con un intestino en descomposición. Y si Cleopatra quiere que este cuerpo huela a mito, no puedes dejar dentro ni una gota de error. Te arrodillas junto al torso y haces el primer corte en diagonal. La piel, endurecida por las resinas, ofrece resistencia. Pero tú ya sabes cómo negociar con un cuerpo. Lo convences con el peso de tu mano, con la curva precisa del cuchillo, con la paciencia del que no tiene prisa porque el tiempo ya está muerto. El aprendiz sigue en el suelo, haciendo ruidos de animal enfermo. En el rincón más alejado, el gato negro de Cleopatra, ese con el collar de lapislázuli que vale más que tu casa entera, te observa con una atención desproporcionada. Como si estuviera evaluando tu técnica. Como si entendiera. Bueno, quizás entiende. Aquí, en esta corte, no se descarta nada. Mientras introduces la mano enguantada en aceite dentro de la cavidad torácica, te invade una mezcla de fragancias que podrías describir, pero preferirías no hacerlo. Una sinfonía de restos nobles. ¿La textura? Piensa en dátiles demasiado maduros. ¿El sonido? Algo entre un beso pegajoso y un cuero viejo desgarrándose.
Pero tú sigues. Porque esto no es asco. Esto es trabajo. Despídete de la idea moderna de la muerte como evento higiénico. Aquí, la muerte se toca. Se respira. Se extrae con las manos. Depositas cada órgano en su recipiente correspondiente. Hígado en vasija de Imseti. Estómago para Duamutef. Pulmones para Api. Intestinos para Quebesenuf. Sabes que sus nombres suenan como juego infantil, pero ten cuidado, si los colocas en el orden incorrecto, podrías desencadenar un escándalo político. O peor aún, un mal presagio. Y aquí, los presagios se toman en serio. Más que las leyes. Mientras trabajas, recuerdas un hecho curioso que siempre te pareció gracioso. En el Imperio Nuevo, cuando el embalsamador cometía un error grave, el castigo era más simbólico que físico. Le exigían dormir junto al cuerpo durante una luna entera. Lo llamaban la penitencia del aroma. Una forma elegante de decir que debía asfixiarse con las consecuencias de su incompetencia. Tú, por suerte, nunca tuviste ese honor. Aunque una vez soñaste con ello, y despertaste oliendo a comino. Tu ayudante vuelve en sí justo cuando está sellando la cavidad con lino embebido en resina de pino y cera de abeja. Se incorpora con una torpeza que parece parte de una danza ritual fallida. Lo ignoras. Si quiere aprender, que observe. Si no, que vomite fuera de la sala. Casi terminas. Solo falta el cierre final, una mezcla espesa de mirra negra, polvo de oro y una gota de esencia de azafrán que aplicarás como firma invisible entre los omóplatos del muerto. Una tradición no oficial, claro. Nadie te lo enseñó. Es algo tuyo. Un gesto íntimo. Una marca que nadie ve, pero tú sabes que está allí. El cuerpo ya no es cuerpo. Es reliquia. Escultura. Monumento aromático. Tú te quitas los guantes. No por limpieza, sino por respeto. Porque ahora, frente a ti, reposa alguien que no huele a muerte. Huele a despedida lenta. A caricia que no llegó. A eternidad manipulada con precisión artesanal. El aprendiz se acerca, con la cara aún pálida como el alabastro. Te pregunta, con voz quebrada, si así huele el final. Tú lo miras y le dices, con esa expresión que usas cuando no sabes si estás bromeando o siendo sabio, que no, esto no es el final. Esto es solo el principio del recuerdo. Y ahí, en ese momento, comprendes por qué haces esto. No por la paga. Ni por la gloria inexistente, ni siquiera por la reina. Lo haces porque, cuando todo desaparezca, las piedras, los templos, los títulos, alguien, en un rincón polvoriento de la historia, abrirá una tumba, acercará la nariz al lino, y dirá, esto no huele a muerte. Huele a algo que aún vive. No queda nada por hacer, y sin embargo, no puedes irte. La sala está en silencio, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. El cuerpo yace completo, sellado, perfumado, intacto en apariencia, irreversiblemente transformado. Tú, en cambio, te sientes desgastado como la piedra que tantas veces rozaste con tus sandalias. Tus músculos vibran con ese temblor invisible que solo aparece cuando el cuerpo entiende que ha sobrevivido a algo intenso. El olor que inunda la sala ya no es el tuyo, ni del cadáver, ni del incienso. Es una criatura en sí misma. Densa, flotante, arrogante. Un aroma que se sabe poderoso, que se adhiere a la memoria como el oro al sudor de un comerciante persa. Tu túnica huele a tantas cosas que ya no puedes diferenciarlas. Azafrán, resina de acacia, polvo de ámbar, sudor, humo. Eres tú, y también no eres tú. Te has convertido en una extensión del cadáver que perfumaste. Si alguien te abrazara ahora, se llevaría consigo un fragmento del recuerdo de un hombre que ya no respira. Afuera, el día empieza a teñirse de escarlata. La ciudad no lo sabe aún, pero el cuerpo del favorito de Cleopatra está listo para ser mostrado. Para convertirse en símbolo, en objeto de veneración, en parte del relato que algún poeta inflará con exageraciones encantadoras. Y tú, por supuesto, no aparecerás en ningún verso. Eso ya lo sabías. Quien espera hallar aquí el romanticismo moderno de una profesión artística se decepcionará. Lo tuyo no es arte,
es compromiso con lo invisible. Es entender que los aromas, cuando se mezclan con cuidado, pueden decir la verdad que los labios se niegan a pronunciar. Es aceptar que tu legado no está en lo que haces, sino en lo que los demás sienten sin saber por qué. Un sacerdote entra para examinar el trabajo final. Sus pasos apenas se oyen sobre las losas. Da una vuelta lenta alrededor del cuerpo, deteniéndose a observar detalles que tú también revisaste 1000 veces. Cuando termina, se te acerca, te ofrece una mirada breve y luego algo que no esperabas, una ramita de almendra amarga envuelta en lino. Un gesto antiguo, casi olvidado, que simboliza aprobación entre perfumistas de alto rango. No dices nada. Solo asientes. Es suficiente. La preparación ha terminado. Ahora el cuerpo será trasladado a la cámara donde los nobles rendirán homenaje, donde los curiosos fingirán compasión, y donde la reina llorará de forma tan perfecta que dudará si alguna vez fue real. Pero da igual. Porque tú sabrás que, entre todos, solo tú conoces el aroma exacto del adiós. A lo lejos, suena el gong del mediodía. El sonido vibra en el mármol como un zumbido de colmena enojada. Tú cierras los ojos un momento. Deberías descansar, pero sabes que tu trabajo aún no ha terminado del todo. Hay que limpiar, desmontar, almacenar las esencias, dejar la sala como si la muerte no hubiera pasado por aquí, como si la memoria misma pudiera ser borrada con un trapo húmedo. Spoiler, no puede. Olvida los laboratorios modernos, las batas blancas, los frascos etiquetados con precisión científica. Aquí, cada aroma se guarda en vasijas con nombres poéticos y temperamentos impredecibles. Hoy decides devolver la mirra negra a su caja más oculta, no por necesidad, sino por instinto. Algo te dice que no deberías usarla otra vez tan pronto. Demasiado intensa. Demasiado viva. Tu aprendiz reaparece. Ya no se desmaya, pero camina con esa mezcla entre respeto y terror que solo puede inspirar quien ha visto demasiado y entendido demasiado poco. Te ofrece una copa de agua de hinojo, tibia y ligeramente agria. Aceptas. El sabor raspa un poco, pero te aclara la garganta, como si te devolviera la voz que no usaste en horas. Quizás en días. Mientras sorbes el último trago, piensas en los otros. En todos los cuerpos que pasaron por esta sala, en los rostros que ya olvidaste, pero cuyos olores aún puedes invocar con solo cerrar los ojos. El comerciante sudoroso, la bailarina con miedo en los tobillos, el niño que murió antes de aprender a hablar y que olía a leche y a ceniza. Todos están ahí, en tu memoria olfativa, como fantasmas sin forma, pero con perfume propio. Aquí no cabe el olvido. Lo sabes. El olvido es una construcción moderna. En tu mundo, lo que no se recuerda con palabras se conserva en el aire, en el lino, en el aceite, en el viento caliente que a veces entra por la claraboya y remueve olores antiguos como si fueran polvo. Años después, cuando los romanos hayan barrido con sus sandalias sobre los mosaicos de Alejandría, cuando la biblioteca arda y las fórmulas se pierdan en llamas tan bellas como absurdas, tú seguirás presente. No como nombre, no como estatua, sino como una fragancia sin autor que resiste al tiempo. Quizás alguien, en un templo olvidado, aplique unas gotas de algo sin etiqueta, y sienta, sin entender por qué, un nudo en el estómago. Será tu obra. Será tu firma secreta. Así termina tu travesía como perfumista de momias reales en la corte de Cleopatra. No entre aplausos, ni bajo la mirada del público, sino en la penumbra aromática de un oficio que exige más que técnica, exige alma. Has caminado entre cuerpos inmóviles, entre aromas que susurran secretos antiguos, entre silencios que solo tú aprendiste a escuchar. Quizá mañana alguien más ocupe tu lugar, pero el olor que dejaste aquí seguirá flotando, desafiante, resistente, eterno. Porque la historia verdadera no siempre se escribe con tinta, a veces se esconde en una fragancia que nadie puede explicar. Así que cuando vuelvas al mundo moderno, y un aroma te atrape sin aviso, ya sabrás que no es casualidad. Que quizás, solo quizás, fuiste tú mismo quien lo creó, hace siglos. Hasta aquí la historia de hoy. Te espero mañana nuevamente para dormirte viajando a través del tiempo. Dulces sueños.